Ay, muchas gracias, Rita. Pues aquí muy contenta de ser invitada de ustedes. Pues empieza como en los años 60, realmente a mediados de los 60 vienen especialistas de otros países, sobre todo europeos, en una misión y lo que les interesaba era detectar en Latinoamérica qué país podría tener las cualidades como para tener un centro de estudios latinoamericanos. Y afortunadamente en aquel entonces estaba eh, Manuel del Castillo Negrete, que era un amante de los bienes culturales y de las obras de arte, y ya tenía pues en aquel momento un incipiente departamento de catálogo de patrimonio cultural y dijo, pues levantó la mano y en ese momento el especialista Paul Coremans, que venía del IRPA en Bélgica, y también otros especialistas como Plenderlit del ICROM y también por aquel momento estaba César Ebrandi en el Instituto del Restauro, allá en Italia. Entonces ellos vieron como una buena idea generar este instituto en México. Entonces, así empieza nuestro, pues lo que sería nuestro centro de estudios latinoamericanos y primero se forma el departamento ya de manera más formal de catálogo, de conservación y restauración de patrimonio cultural en Churubusco, porque también eso fue muy importante. Algunos de los restauradores que empezaban también a formarse en Europa tuvieron esta visión de que este sitio era particularmente interesante para que ahí se pudiera llevar a cabo este centro. Entonces, tanto se forma el departamento como la escuela. En el 66 el departamento y en el 68 la escuela, que ahora es la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel del Castillo Negrete. Sí, de hecho, lo primero que se visita es Bonampak y eso le impacta mucho a esta misión que ya mencionaba, este grupo de especialistas. Y entonces, pues se ve la posibilidad de empezar a tener una especialidad, sobre todo en conservación de pintura mural. También en los conventos, había el convento de Pasoyucan, había los conventos cercanos, el de Acolman, ¿no? Que tenían maravillas en los muros y que era importante conservarlos. Después, los museos nacionales en el 64 surgen el del Virreinato, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, y ahí pues todos los objetos que empezaban a albergar pues también tenían necesidad de ser restaurados. Así es, así es. Pues sí, porque si en un principio empezaba este trabajo con la pintura mural, después se extendió al trabajo con restauración de cerámica, restauración de escultura, restauración de pintura de caballete, de documentos y bueno, hasta la fecha pues se ha seguido implementando con mayor número de bienes. Ahora lo último que hemos estado viendo es lo que es la pintura rupestre, que es muy especializado. Lo paleontológico también se conserva y restaura. Y con los sismos, pues hubo muchos vitrales que se dañaron y también estamos implementando capacitación en conservación y restauración de vitrales. Y la labor, sí, sí, sí. De hecho, como lo mencionaba, nacemos juntas en Churubusco, en el exconvento de Churubusco, que ahora solamente está la coordinación, y se
construye enfrente, atravesando la calle, ahora la Escuela Nacional de Conservación, y seguimos teniendo contacto, no tanto como a veces quisiéramos, porque también tenemos proyectos independientes, pero por supuesto que nos interesa siempre conocer cuáles son los procesos de formación, porque al final del día esta escuela, como otras en Occidente y al norte, son escuelas semillero. Entonces, la coordinación o otro centro SINA, estos chicos concursan por plazas y nos interesa que tengan conocimientos que serán muy útiles en su vida laboral. Hay que capacitar en esa línea porque sabemos que fue algo que se deterioró y que tuvo pues un gran impacto con el sismo del 2017. Pues desde hace más de 30 años la coordinación comenzó con una subdirección de conservación y apoyo en comunidades. Después, ahora es ya una dirección de atención a comunidades. Entonces, esta dirección tiene proyectos, va a las comunidades, platica sobre la importancia de la conservación preventiva, sobre el que pues, se identifiquen con su patrimonio, lo reconozcan, lo registren y al valorarlo, entonces pues ya empieza la comunidad a tener una acción activa. Pueden hacer, como comentaba, algunas acciones que tienen que ver con limpiezas muy cuidadosas, nada invasivo ni que haga un profesional, pero que sirven para cuidar que no haya plagas, pues que empiecen a deteriorarse porque están con efecto de la luz solar o con la humedad o con algún otro factor ambiental que pueda dañarlas. Ya, por ejemplo, ahora en los sismos también pues integramos algunos de estos miembros de las comunidades que tenían ciertas habilidades, pero con tareas muy específicas, nunca con el trabajo ya profesional de los restauradores, pero sí obviamente colaboran en cuestiones que a veces ellos, porque pueden ser artesanos, saben hacer desde toda su vida, ¿no? A lo mejor alguna acción en carpintería, alguna acción en albañilería, pero que siempre son complementarias al trabajo que hace el restaurador. Siempre guiados por el especialista. Ha dado muy buenos resultados porque pues no siempre podemos ni tener todo el recurso necesario para trasladar a toda la gente y se pueden hacer equipos y grupos pues que resuelven el problema, ¿no? Pues como comentaba, en un inicio, en los 60s, pues había esta influencia de la restauración europea y ellos estaban usando ciertos materiales que se trataron en muchos de los casos de importar o conseguir aquí en México o a lo mejor hasta en Estados Unidos, también como algunos acrílicos, algunos vinílicos. Sin embargo, no se conocía bien cómo se iban a comportar a largo plazo y a veces se emplearon en exteriores, por ejemplo en zonas arqueológicas, y su comportamiento no fue bueno después de 20 años que pudimos hacer una evaluación. Entonces se regresaron en muchas ocasiones al uso de técnicas tradicionales o materiales tradicionales, como es el uso de la cal. En las zonas arqueológicas, la cal, al ser elementos adosados al inmueble hechos con cal o con esta técnica, pues es mucho mejor emplear este material que un material plástico que quizá con el tiempo, con la exposición a los rayos ultravioleta, a la humedad, acaba por degradarse. Ha habido ya modificaciones y se descartaron o no, o se usan solamente para interiores. Pues en algún momento, muy al inicio, estaban por ejemplo, los murales de Bonampak, fue un proyecto muy importante para los 80s.
Después, en los 90s, estaban los conventos en Oaxaca, de Coixtlahuaca y Yanguitlán. Zonas arqueológicas siempre hemos estado atendiendo. Por ejemplo, Palenque fue, tanto para la escuela como para la coordinación, ha sido un proyecto emblemático, lo que es la conservación de los bienes muebles y muebles asociados a toda la zona arqueológica. Obviamente Templo Mayor también ha sido un importante proyecto en donde hemos participado restauradores. Otro, actualmente pues han sido todos los templos que se han podido recuperar con el proceso del PNR, este Programa Nacional de Restauración y Recuperación de Bienes afectados por los sismos del 2017. Entonces ha habido muchos proyectos importantes. También muy al inicio, por ejemplo, el de las higueras, la recuperación de la pintura mural de las higueras, pues fue muy emblemático. ¿Dónde están las higueras? En Veracruz, en Veracruz. Y bueno, el tema es que eran muchas capas de pintura mural sobrepuestas y se pudieron hacer desprendimientos, que la verdad hablar de desprendimientos de pintura mural suena casi mágico, pero pues hay técnicas para poderlo hacer. Pues sobre todo se implementan para la formación de alumnos en la escuela. Uno de los pioneros fue el profesor Sergio Arturo Montero, que ya no lo tenemos con nosotros, pero que tuvo esta, me parece, magnífica idea, en donde los alumnos recibieran la información del encargado del taller en ese momento, ya fuera taller de restauración de cerámica o de pintura mural o de pintura de caballete, es un restaurador básicamente el eje, y los maestros que tienen las otras asignaturas, por ejemplo, si había historia, pero relacionada con la producción de ese bien, o química y física relacionada también con el estudio de los materiales que lo componen o que lo restauran. Entonces, el hacerlo en un espacio en donde el alumno puede aprender de todas estas disciplinas y luego ponerlo en práctica, pues a mí me parece que es la mejor forma de aprendizaje que ha podido haber. Así es, necesariamente. Entonces también llevábamos, hasta la fecha siguen llevando teoría de la restauración y se ha ido pues modificando porque teóricamente antes era quizá una teoría más enfocada a lo que era la restauración de la obra de arte. Ahora pues como el patrimonio es más abierto, o sea, no nada más consideramos patrimonio al que es lo que es reconocido patrimonio como nacional o con esta idea nacionalista, sino también lo que hace las comunidades o el patrimonio vivo de las comunidades, también el patrimonio inmaterial que es vastísimo, ¿no? Amplió el concepto al paso del tiempo, así es. Pues es un tema, la verdad, muy interesante y apasionante porque, como comentaba hace un momento, uno de los materiales al que regresamos a su uso es la cal. Esta nanotecnología en Europa, sobre todo por un doctor en Florencia, en la Universidad de Florencia, el doctor Piero Baglioni, empezó a implementar la nanotecnología de hidróxido de calcio. Entonces era esta misma cal, pero en nanopartículas, en pequeñas, muy pequeñas a nivel de nanopartículas, la cal, que podía aplicarse para consolidar y fijar pintura mural, que es un tema que siempre ha sido complejo, porque por eso antes se usaban estos materiales sintéticos que no dieron buenos resultados, pero aquí se lograba con el mismo material la aplicación sobre la pintura sin afectarla. Sí es un proceso más complejo, ¿no? Porque hay que sintetizar cal o tener cal en nanopartícula, ya fuera suspendida en algún tipo de alcohol, que eso permite aplicarla sin humedecer el muro y después por vía de ciertas compresas
que proporcionan esa humedad, hacer que reaccionara, igual con el CO2 del ambiente. Entonces es un procedimiento que pues sí, yo cuando estaba en aquel momento, que habrán sido en el 2010, en 2007, empecé a saber de este procedimiento y me parecía importante, porque estaba como directora de conservación, no como coordinadora, como directora, traerlo a la coordinación para poderlo aplicar y usar y experimentar. Claro, con todas las reservas que esto requiere, porque ya habíamos pasado por un proceso de estar evaluando materiales, entonces teníamos que saber realmente de qué se trataba. Y ahí fue cuando me empecé a capacitar un poco. Hubo otras personas que sí llegaron a estudiar allá en Florencia, como es el caso de una compañera, Yareli Haidar, que pudo viajar allá y luego se hizo un doctorado. Entonces, sí son nuevas técnicas que aunque son los mismos materiales, el manejo es diferente y te permite un mejor comportamiento a veces, con mejores resultados. Sobre todo porque son procesos lentos, minuciosos, que sí requieren de cierta habilidad, obviamente, pero que con el tiempo, si uno los puede llegar a dominar y aprender, y sobre todo que pues, las personas también cuando nos invitan a participar en la restauración de sus conventos o de sus bienes, ya sean privados o públicos, tengan esa idea clara de que son procesos largos, porque a veces se presiona y los resultados no son idóneos. Pues es un tema que es muy de platicarlo porque realmente pues fueron muchos bienes afectados, o sea, estamos hablando de más de 3.000 inmuebles con más de 5.000 bienes muebles que acabaron afectados en 11 estados y que, bueno, en la Coordinación Nacional de Conservación nos centramos más a la Ciudad de México, a pesar de que también estuvimos al pendiente de lo que se estaba haciendo en Puebla, en Oaxaca, en Morelos, pero sí teníamos nosotros nuestra tarea particular. Y estuvimos sobre todo visitando como supervisores y haciendo también proyectos para varios de los templos aquí en la Ciudad de México, colaborando siempre con la Coordinación Nacional de Monumentos. Yo creo que uno de los grandes logros fue podernos coordinar desde el principio, desde que fue el sismo tanto el del 7 como el del 19 de septiembre, salimos en unas brigadas en donde iban restauradores de la coordinación, iban arquitectos de la Coordinación Nacional de Monumentos, llegaron a unirse a algunos antropólogos, porque pues como eran también en comunidades cercanas, como es el caso de Xochimilco, Milpa Alta, había que hablar también con la gente porque estaban la verdad conmocionados de lo que les había pasado con sus templos. Y desde ahí empezamos a hacer levantamientos de estado de conservación, registro. Había muchos de los bienes muebles y es una labor importante que estamos haciendo ahora, es el registro de los bienes muebles, porque si no, no hay pago de seguro, no hay manera de tener un control, pueden darse robos también. Pues, por ejemplo, algo que comentaba que es muy interesante es esta capacitación que se ha logrado en la conservación y restauración de vitrales. Entonces estamos colaborando para que se restauren los vitrales de uno de los templos que sufrió pues importantes daños porque se desplomó la cúpula, que es Nuestra Señora de los Ángeles. Y ahí estaban estos 8 vitrales de tamaño pues, monumental, 3 metros de diámetro. Y hemos pues tenido contacto con la casa que los fabricó, es muy interesante, a finales del siglo XIX, principios del XX, y que ha venido el especialista que se llama Walter Ockmur pues, a darnos información, pues a capacitarnos realmente sobre cuál es la técnica de fabricación, cuáles son las técnicas de restauración, desde Alemania, desde Múnich. Alemania. Y ahí sigue todavía la Casa Mayer.
Tres de ellos se destruyeron totalmente, entonces estamos acabando de, pues, de acordar con la Casa Mayer que se restaure, bueno, que se rehagan, porque la restauración son de los otros 5 realmente, que sí están algunos de ellos todavía en buenas condiciones, sin embargo hay que hacer algunas reparaciones, ¿no? Así es. Y está también la Coordinación Nacional de Monumentos trabajando todavía con otras empresas todo lo que es la restitución de la cúpula, que es un trabajo muy importante. Es que sí, ahí el año fue mayúsculo, ¿no? Mayúsculo. Bueno, pues ahí está, entonces tarde que temprano se volverán a apreciar estos vitrales. Sí, estos bienes, sí. Nos da muchísimo gusto eso. Por otro lado, también mencionabas el Promesa y todo el Todavía hay posibilidades de una continuación, sin embargo, prácticamente está finalizado. Hay varias zonas arqueológicas, tanto en los estados de Campeche como Yucatán, como Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, que estuvieron atendiéndose con estos proyectos Promesa. Hubo arqueólogos involucrados, pero también restauradores, que algunos de ellos trabajan en los centros SINA, de estos estados que mencioné, y que estuvieron al cargo, ya fuera en Chichén, ya fuera en Ekbalam, Calakmul, ¿no? Pero desde la coordinación sí tuvimos dos zonas arqueológicas muy importantes, que la restauradora desde antes había estado con un proyecto abierto, que es en Cojulich y en Tulum, y pues se hicieron pues grandes trabajos desde mi punto de vista por parte de la restauradora Patricia Mijan, que en el caso, por ejemplo, de Cojulich, se cambió toda la techumbre que cubre la cubierta, que es de un material, antes era un material natural de guano, de palma, ¿no? Ahora es un material sintético que lo simula y que estamos viendo, evaluando su comportamiento. Además de la restauración de los mascarones de Cojulich, que son pues también emblemáticos en Quintana Roo. Ya era un sitio abierto, igual que Tulum, ¿no? Pero que ahorita tenían la necesidad pues de mejorar las condiciones de conservación del lugar. Así es. Yo así lo veo, porque pues sí hubo una inyección de recursos importante, sí con algunas complicaciones también, estos procedimientos administrativos siempre nos complican un poco, pero los resultados son muy buenos. Pues obviamente que haya mayor posibilidad de contar con recursos, no nada más de la institución del INA o del LIMBA o de otros que son públicos, sino también que los particulares puedan aportar recursos para que el patrimonio pueda ser mejor conservado y restaurado, que sobre todo este patrimonio que está expuesto pueda tener mantenimiento permanente, porque eso es importantísimo. Ahora con los sismos vimos que muchos de los templos que sufrieron fue por falta de mantenimiento. Entonces no nada más la institución puede lograr esto, sino que también pues toda la sociedad esté consciente de ello y abreve para que se haga el mantenimiento necesario de estos espacios. A la larga, pues tener más restauradores creo que sería muy conveniente. Una cordial invitación. Para que puedan estar interesados en su formación, pero también que las instituciones los puedan captar, ¿no? Claro. Pues insistirles en que la Coordinación Nacional de Conservación está al servicio
de la sociedad y que pues siempre que quieran tener información, asesoría sobre sus propios bienes, ya sea una comunidad, ya sea algún templo, ¿no? que podamos trabajar de manera conjunta, acérquense a nosotros. Nuestros teléfonos y localización están dentro de la página del INAH. Cualquier cosa estamos para servirles. No, pues muchas gracias a ustedes.